Recordé cuando yo nací como cristiano, tenía en aquel entonces 30 años. Esos eran los himnos que se cantaban. Gloria a Dios, el Padre Espiritual, ya con el Señor. Yo puedo ver el Señor. Aleluya. Bueno, continuamos con el estudio de Apocalipsis, libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. En la clase pasada estuvimos viendo el capítulo 16, el derramamiento de las copas de la ira, 7 copas de la ira de Dios. Y hoy nos corresponde el capítulo 17, la condenación de la gran ramera. Y leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía unas 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces el ángel en visión le muestra a Juan la sentencia de la gran ramera. La gran ramera es un movimiento religioso falso. Recuérdense que ya la iglesia en este momento de Apocalipsis 17, la iglesia real y verdadera, está con el Señor en las bodas del Cordero. ¿Qué es lo que queda acá entonces en la tierra? Aquellos que no se fueron en el rapto porque tenían apariencia de piedad, tal vez asistían a sus muchos cultos en sus diferentes denominaciones, pero eran religiosos, no habían entregado su corazón realmente a nuestro Señor Jesucristo. La gran ramera es una combinación de ecumenismo y sincretismo. El ecumenismo es la idea de que todas las iglesias, como tienen un mismo Padre llamado Dios, y en su falsa doctrina ese Dios tiene muchos nombres, pueden congregarse en una sola denominación que es una iglesia universal. Ellos basan ese ecumenismo en una parte bíblica donde está Juan capítulo 17, donde dice que Jesucristo le pide a su Padre que mantenga a la iglesia unida y guardada del mundo. Pero la unión de la iglesia debe darse en torno a la verdad absoluta de la palabra de Dios, y no en filosofías humanas, no en razonamientos humanos. Y esta gran ramera se llama de esa manera porque une a todas las religiones falsas que tienen diferentes tradiciones, diferentes costumbres en una sola. Y su base principal es la idolatría. Es la idolatría. ¿Por qué? Porque esa gran ramera posteriormente es llevada a adorar al anticristo como que fuese Dios. De manera que su base fundamental es la idolatría. Dice la palabra aquí, ven, le dice el ángel a Juan, y te mostraré la sentencia de la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esa sentencia fue dada en Juan 3, capítulo 3, versículo 18, donde dice que por cuanto no consideraron tener a Jesucristo como Dios, como Salvador, ya han sido condenados. Pero aquí está la ejecución de esa sentencia que se llevará a cabo en el juicio del trono blanco. Esta gran ramera, es decir, esta gran religión,
que une a todas estas filosofías y religiones falsas que no se fueron en el rapto, están sentadas sobre muchas aguas. El simbolismo bíblico, las muchas aguas representan naciones, pueblos. Quiere decir que esta es una iglesia universal, uniendo a todo el mundo bajo un imperio religioso. Ahora bien, ¿por qué esto sucede? La explicación de por qué sucede esta formación de la Gran Ramera está en 2 Tesalonicenses, en su capítulo 2, versículos 9 al 12. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Mismo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados no los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. De manera que esta gran ramera está allí porque todas estas personas no quisieron obedecer ni creer a la verdad. Entonces Dios les permite que venga un poder engañoso. Ese poder engañoso es el anticristo, es el líder mundial que primeramente utilizará a esta gran ramera para catapultarse como un líder político, religioso con poder militar. Y una vez que la use como una prostituta que es, será desechada. Eso lo veremos en versículos más adelante. Pero aquí está la formación de esa gran ramera. El mundo marcha hacia el ecumenismo, a la unión de las falsas religiones. Desde 1950 ha habido movimientos ecuménicos en este mundo, tratando de que bajo razonamientos humanos se llegue a una sola religión. Pero siempre debo repetir que nosotros no tenemos una religión, sino una relación. La iglesia de Jesucristo es su novia, Él es su novio y pronto vendrá por cada uno de nosotros la iglesia universal esparcida en todo el mundo para reunirnos en ese matrimonio que se llama las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Nos dice entonces el versículo 2 de Apocalipsis 17, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. De esta manera vemos entonces el poder militar representado en los reyes de la tierra. Y tienen una unión con esta ramera, con esta unión de religiones falsas. ¿Por qué? Porque ellos disfrutan este poder militar y político representado en los reyes de la tierra, disfrutan de estar en esta religión donde pueden hacer lo que bien les parece. Les está pasando lo que en este momento lo que le pasó al pueblo de Israel en el libro de los Jueces, donde dice que fue el tiempo de mayor oscuridad para Israel porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Justamente eso es lo que el mundo pide, una religión que le permita vivir como ellos quieren vivir, donde haya un disfrute físico más que espiritual y donde se violen todas las normas éticas y morales que están escritas en la palabra de Dios. Y se lo dicen a uno abiertamente, no, es que en mi religión nosotros podemos bailar, podemos beber,
podemos adulterar, podemos fornicar y no nos prohíben nada. En cambio, en las asociaciones que ustedes tienen, nos prohíben todo aquello. Y resulta ser que no es que hay una prohibición. El Señor nos explica dentro de la palabra lo que es bueno y sus consecuencias, que son las bendiciones, y lo que es malo, que su consecuencia son las maldiciones. Pero al fin y al cabo, cada uno de nosotros decide en su libre conciencia a quién obedecer. O obedecemos a Satanás y pertenecemos al mundo de las tinieblas, o obedecemos al Señor y nos sometemos en obediencia a sus leyes morales, éticas que Él ha colocado en su palabra. Muchas veces dicen es que tú eres muy duro, eres muy absoluto. La palabra de Dios es absoluta, no hay media tinta. Otros dicen es que tú predicas o enseñas como que estás bravo. No, es la pasión que el Señor me pone a través de su Espíritu, porque es increíble como viendo lo bueno lo desechamos y como viendo lo malo es lo que nos gusta. Yo debo ser un heraldo, debo ser alguien que notifica a todas las personas la consecuencia de no buscar al Señor mientras puede ser hallado. Este sistema religioso formado por los habitantes de este mundo, sabemos que es la simbología de los que no aceptaron a Cristo, pues sufrirán las consecuencias, no porque Dios es un Dios malo o un Dios de castigo, sino porque en su justa justicia y la redundancia, el Señor dice que lo que el hombre sembrare, eso segará. Sembramos para mal, cosecharemos el mal. Y no hay otro culpable que nosotros mismos, porque Él es infinitamente santo, infinitamente bueno, y para siempre es su misericordia. Nos dice en el versículo 3, y me llevó en el Espíritu al desierto. Juan es llevado por el Espíritu Santo a una visión sobre el desierto. Esa expresión, y me llevó en el Espíritu, es lo que nosotros sabemos y conocemos como la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo controla al cristiano y le puede dar sueños, le puede dar visiones. Es la manera de que el Espíritu se comunica con cada uno de nosotros. Y me llevó en el Espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Y en este versículo, esta mujer sentada, que representa a un imperio formado por naciones, por supuesto, naciones paganas, contrarias a la verdad de nuestro Señor, está sentada sobre una bestia escarlata. Es decir, en este primer momento, esa unión religiosa, pagana, blasfema, está ejerciendo autoridad sobre el anticristo. Estar sentado sobre significa ejercer autoridad. Dice, y me llevó en el Espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos. Esa bestia escarlata que conforma al anticristo y a su imperio, los nombres en la Biblia representan el carácter. Este es un carácter blasfemo, idolátrico, es un carácter pagano. Es la característica principal de esta falsa unión religiosa, que ellos se hacen llamar iglesia. Pero recuérdese que la iglesia, por definición, está formada por todos aquellos que le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo vino a morar en cada uno de nosotros desde el día de Pentecostés. Sin Espíritu Santo no hay iglesia. Me llevó el Espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
Las 7 cabezas representan a 7 gobiernos, 7 imperios, y 10 cuernos representan a 10 reyes o a 10 gobernantes. Es decir, esta es una confederación de naciones unidas bajo un solo propósito: tener una falsa religión basada en la idolatría para adorar al anticristo como Dios. Dice el versículo 4: y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata y adornada de oro. La púrpura y la escarlata son los colores que históricamente representan a los reyes, pero también representan a líderes religiosos, donde la púrpura y la escarlata se exhiben en sus ropajes, en sus hábitos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Quiere decir que esta mujer representa, como venimos diciendo, asociación religiosa, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Esta confederación de naciones unidas bajo un propósito religioso también tiene mucho dinero para comprar conciencias, para mover ejércitos, para perseguir a todos aquellos que no estén de acuerdo con la idea de adoración a esa bestia llamada el anticristo. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esa expresión dice en ese cáliz, esa inmundicia y llena de abominaciones son las falsas doctrinas que ellas usarán para convencer a los habitantes de este mundo. Recuérdese que la palabra nos dice que vendrán hombres amadores de sí mismos, que negarán la eficacia de la sangre de Cristo, que harán mercadería con la palabra de Dios. Eso estará aquí en su máxima expresión, en este reinado de la gran ramera. Gran ramera, ¿por qué? Porque produce un adulterio espiritual. El Señor le decía siempre al pueblo de Israel: ustedes me han abandonado y se han ido detrás de ídolos muertos, secos y vacíos. Y vemos al profeta Oseas como por parte de Dios se le envía a que él tiene que casarse con una mujer prostituta. ¿Para qué? Para que Israel entienda en ese simbolismo que ellos son fornicarios y adúlteros al irse detrás de los dioses falsos. Y ese mismo término es el que se usa acá. Es una prostituta, es una gran ramera. ¿Por qué? Porque no sigue los lineamientos de la palabra de nuestro Señor, sino los lineamientos de los hombres y de Satanás, que en última instancia es el que está dirigiendo todas estas cosas. Y luego dice el versículo 5, y en su frente un nombre escrito. Voy a decir, en la frente, un lugar visible, un lugar que representa la conciencia, un nombre escrito, es decir, el carácter de esa asociación religiosa. Un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Cuando nos da ese calificativo de la madre de las rameras, es porque no ha habido en esta tierra, ni habrá después de ella, una unión religiosa que magnifique el paganismo, la idolatría y las falsas doctrinas contrarias a nuestro Señor Jesucristo, como esta asociación ecuménica, sincretista,
esta unión de falsas religiones. Y eso es fácil de entender. La iglesia verdadera, que es la iglesia universal de todos los creyentes verdaderos, se ha ido con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que queda? Simplemente aquellos que profesando ser sabios se quedaron, se hicieron necios, porque en su corazón dijeron: Dios no existe. Yo voy a esa iglesia, yo oro, yo canto, yo bailo, pero eso es simplemente un entretenimiento. Y aquí está la consecuencia. Dice el versículo 6: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esta mujer se goza como se gozaría un ebrio cuando está lleno de vino o de una bebida alcohólica. Se goza en una persecución, dándole muerte a los santos, es decir, personas, hombres, mujeres, niños y ancianos que se han querido apartar de ese gobierno religioso, militar y político para seguir aún en medio de esta tragedia las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y de la sangre de los mártires de Jesús podemos tener como ejemplo a los dos testigos que fueron muertos en la plaza pública y exhibieron sus cadáveres por 3 días y medio, pero posteriormente el poder del Señor los resucitó y los llevó directamente a su presencia. Gloria a Dios. Y la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. El asombro de Juan es la crueldad que tendrá este gobierno idolátrico de perseguir al pueblo de Israel, de perseguir a los gentiles, que por la predicación de 144,000 escogidos, que dice la palabra en el capítulo 14 de Apocalipsis, que no se halló mentira en su boca. Y la única palabra que podemos expresar, que es una verdad absoluta, es la palabra de Dios. Aunque hay algunos intérpretes que dicen que ellos no predicarán, no tendría sentido sellarlos con el sello del Espíritu Santo de Dios como propiedad de Dios para que puedan pasar durante la gran tribulación sin ser dañados por el anticristo, simplemente por pasar. El propósito principal es predicar la palabra del Señor para ganar almas aún en medio de esa situación. Gloria al Señor. Ellos tendrán gran persecución, pero Dios los guardará. Sin embargo, santos gentiles y santos del pueblo de Israel, dice la palabra, que el dragón los perseguirá y los matará. Pero ellos han vencido, porque no es la muerte física la que realmente nos arrebata la victoria de las manos, porque tendremos una resurrección con un cuerpo glorificado y viviremos eternamente con Cristo. Es la muerte espiritual, muerte segunda, la que no le permite a una persona poder estar en la presencia de Dios. Y esa muerte segunda es por pertenecer justamente a estas congregaciones idolátricas, violando allá en Éxodo. En Éxodo capítulo 20, el mandamiento de nuestro Señor. Vamos a buscar Éxodo capítulo 20. Dice así: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te hará imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni
ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Recuerda entonces que la sentencia de esta madre de la ramera está dada por la violación de la palabra de Dios. Ahí está sumamente claro, ¿verdad? Y recuérdese también que lo hemos estudiado en capítulos anteriores, que el anticristo hará una imagen y por el poder de Satanás se le permitirá a esa imagen hablar y pedirá adoración. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Violar justamente a Éxodo capítulo 20. ¿Por qué? Porque ellos están fundamentados en la idolatría. Nos dice ahora el versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ahora muy bien, estas 7 cabezas, indudablemente que representan gobiernos, imperios, naciones dirigidas por 10 cuernos que representan a 10 reyes. Se repite por segunda vez la misma expresión. Quiere decir que el Espíritu Santo, quien escribió y inspiró esta palabra, nos está llamando la atención que esas 7 cabezas, es decir, 7 reinos y los 10 cuernos, que son 10 gobernantes o 10 reyes, es importante que nosotros pongamos atención sobre desentrañar ese misterio. Gloria a Dios. Dice el versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Que era. En la historia hay hombres que fueron la sombra del anticristo. En el antiguo Israel está Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes fue un militar que invadió a Israel y posteriormente entró al templo de Israel y hizo lo que se llama una abominación desoladora, que fue sacrificar un cerdo, lo cual es contrario como un animal inmundo a la liturgia en el templo de Israel, y tener gran persecución sobre el pueblo. Podemos recordar que en los libros históricos, aunque son apócrifos, tienen un valor histórico, de los macabeos, se nombra que un sumo sacerdote llamado Matatías y sus hijos lucharon en contra de Antíoco Epífanes y lo derrotaron y posteriormente purificaron al templo. También podemos ver en la historia muchos imperios, que ahora los voy a mencionar, que también su propósito, todos estuvieron unidos por un solo propósito: la persecución y la destrucción del pueblo de Israel. Esa es la bestia que era. Y no es porque dejará de ser, llegará el momento en que Dios con su poder lo destruirá. Y está para subir del abismo e ir a la perdición. Es decir, todavía no ha llegado el momento que saliendo del abismo se manifieste en medio de la tierra, en medio de este mundo, pero está por suceder. ¿Cuándo será eso? Cuando la iglesia abandone este mundo y se manifieste inicuo, ese inicuo que Dios matará
con el poder de su voz, con la espada de su voz, su palabra. Gloria a Dios. Vamos a leer sobre esa bestia en Daniel 8, libro del profeta Daniel, capítulo 8, versículos 23 y 24. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al pueblo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en esto. Y su poder se fortalecerá más no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Ese es el anticristo, altivo de rostro, muy inteligente. ¿Por qué? Porque es un hombre que puede resolver enigmas, es decir, cosas difíciles de resolver. Hacer paz con naciones estaban en conflicto. Maravillará a las naciones por esa inteligencia, hará esos pactos, los seguirán, pero traerá gran destrucción y hará guerra contra los santos y los destruirá, los matará, pero solamente podrá matar el cuerpo. Posteriormente el Señor dice que Él nos resucitará con un cuerpo glorificado. En este caso, todos aquellos fieles que han pasado por la gran tribulación y han perdido su vida física en la gran tribulación, sobre todo en los últimos 3 años y medio, al final de la gran tribulación serán resucitados, dice la palabra de Dios. No así la iglesia, porque la iglesia será resucitada para irse en el paz. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados. Pero tanto el pueblo de Israel como los muertos del Antiguo Testamento y los muertos de la gran tribulación, al final de la gran tribulación serán resucitados. Gloria a Dios por esa promesa. Gloria al Señor. Entonces seguimos con ese versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir de la vida e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Fíjese, eso es muy importante. Antes de la fundación del mundo, ya los nombres de los salvos están escritos en el libro de la vida. Es posible que nos preguntemos cómo puede ser eso si el mundo no ha sido hecho, porque Dios es omnisciente y es omnipresente y es presciente, tiene todo el poder que le hace ver las cosas aún antes que sucedan. Y la pregunta teológica sería, ¿se equivocará Dios al escribir esos nombres antes que el mundo sea formado en el libro de la vida? ¿Se equivocaría Dios? Porque si se equivocó, puede ser quitado de Dios. Y fíjese esto, como dice, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Ya Dios sabía, por supuesto, quienes no le iban a recibir. Nunca les recibirían, a pesar de que se les predicara, de que se les dijera, que se les tratara de llevar el evangelio persona a persona. Ya Dios sabe que no lo recibirán. Esos nombres tampoco serán honrados. Esos serán juzgados justamente porque Dios desde antes de hacer el mundo ya sabe que no le van a aceptar. Si eso es así, hermanos, si ya Dios sabe quiénes le van a aceptar y quiénes no le van a aceptar, ¿qué propósito tiene predicar el evangelio? Número uno, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por segundo, eso solamente lo sabe Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A nosotros no nos corresponde. A nosotros nos corresponde simplemente predicar el evangelio
Porque una vez que hayan oído y entendido el Evangelio, aún en el juicio dirán, justos son tu juicio. Nos diste la oportunidad, pero nosotros no quisimos. De allí que esa imagen de que en el Antiguo Testamento hay un Dios injusto, y entonces dicen denominaciones, no, yo solamente soy neotestamentario, yo no tomo en cuenta el Antiguo Testamento porque ese es un Dios vengativo, ese es un Dios destructor. No, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Pero los hombres endurecieron su corazón y por lo tanto han sido llevados a la destrucción. A veces uno se siente incómodo, hermano, cuando que haga la gente de la palabra y no obedece, pero el propósito es de dar la palabra. Para que uno de los puntos es que nadie tenga excusa. Pero bienaventurado el que la ha aceptado, que debe recoger el bienaventurado. Y usted se cansa de hablarle y es como si nada. Es para que no tenga excusa, que a veces ni siquiera para que se sabe, para que aquel día excusa me pegó. Porque ahí ven una Isaías 6, cuando dice que endurece el corazón de él, a que quien no lo vea, y no se sabe, y él lo condena, entonces que entonces es para que nadie diga, no escuché que me hablaron, todo el mundo sabrá que se le habló, aunque no puede coger. Yo me imagino, por lo menos en este momento, a Noé predicando 120 años mientras construía y todos se murieron. Vino el diluvio y se lo llevó, dice la palabra. Eso es lo que está pasando. Porque si yo sé que será como no. Entonces, ¿qué? Exacto. ¿Y qué va a ocurrir? Porque estamos hablando del futuro. Que justamente lo que hablábamos anteriormente cuando iniciamos la oración, que las iglesias están vacías. La supuesta iglesia del reino de nuestro Señor Jesucristo, la gente no quiere estar allí. ¿A dónde van a estar? Con la gran ramera, con la asociación libertina y prostituida de una falsa religión. ¿Y qué excusa presentarán? Por eso es que dice, ¿y cómo podemos mantenernos en pie cuando nuestro Señor Jesucristo juzgue esta tierra? Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. En la palabra de Dios, los montes representan imperios, naciones, gobiernos. Entonces, estas 7 cabezas representan 7 naciones gobernadas. ¿Verdad? ¿Por quiénes? O por gobernantes o por reyes. En el simbolismo bíblico, los montes representan justamente imperios, gobiernos, sobre los cuales se sienta la mujer, ejercerá autoridad sobre esas naciones. ¿Cuáles son esas naciones? Y nos dice el 10, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Cuando nosotros vemos en la historia, recuérdense que la palabra debe ser interpretada literalmente, debe ser interpretada tomando en cuenta la gramática, es decir, gramaticalmente, y debe ser tomada en cuenta la historia, el contexto histórico. Cuando nosotros vemos, por supuesto, en la historia, las naciones que han caído, que todas tenían un solo propósito, la destrucción de Israel. Tenemos a Egipto, tenemos a Siria, tenemos a Babilonia, tenemos a los medo-persas y el imperio griego, y posteriormente los romanos, que fueron los últimos del último. Ellos están dentro de las naciones que vio Daniel, que vio Nabucodonosor en el sueño que interpretó Daniel, cuando le dijo: esta cabeza de oro eres tú, oh rey de Babilonia. Ahí están todas las naciones, incluso las últimas naciones que serán cortadas por la piedra pequeña no hecha con mano de hombre, que representa a nuestro Señor Jesucristo.
se acabará el tiempo de los gentiles, el tiempo en el cual las naciones gentiles han gobernado sobre Israel, les han perseguido y les han maltratado. Los persas dejaron de llamarse persa o imperio persa o nación persa en 1935, donde su nombre fue cambiado a Irán. Le cambian el nombre, Pero sigue siendo. En Venezuela dice que ese es el mismo museo con diferentes cachitos. Entonces vemos esas naciones: Egipto, Asiria, Babilonia, los medo-persas, los griegos y los romanos. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído, que son esas naciones. Uno es Roma, y otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Fíjense, esta frase tiene una doble interpretación. Cuando nos dice, y otro aún no ha venido. Por supuesto, en el tiempo de Juan, ese imperio no había aparecido. Todas estas naciones, Egipto, Asiria, Babilonia, Roma, Grecia, estaban unidos por un solo propósito: la destrucción de Israel. Y cuando uno va a Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 8 dice, tratando justamente de resolver este problema de esta nación que no había venido en el tiempo de Juan, cuando Juan en la isla de Patmos recibe, por inspiración del Espíritu Santo, para escribir el libro de Apocalipsis. Él no había venido esa nación. Ahora bien, si todas estas naciones que persiguieron a Israel duraron muchos años, el Imperio Romano duró 1000 años, de manera que no son ninguna de estas naciones, porque es necesario que dure breve tiempo. No había venido en el tiempo de Juan. Y Daniel dice que esta profecía es para los tiempos del fin. ¿Qué ocurre con esto? Hubo un imperio que nosotros lo estamos pasando por alto, que es el imperio que mayor daño le ha hecho al pueblo de Israel. Mataron entre 6 y 8 millones de judíos. Nosotros no lo hemos visto. El imperio nazi en la Alemania nazi. Duraron poco tiempo porque ellos comenzaron a finales de 1930 y la Segunda Guerra Mundial fue terminada en 1945. Pero como la profecía tiene un doble corte, es decir, se cumple en el pasado y se proyecta en el futuro, este imperio nazi tiene que ver mucho con la restauración del imperio romano, que es lo que el anticristo va a hacer. El anticristo, las naciones que pertenecieron al imperio romano, él las restituirá y gobernará con ellas. Y dentro de ellas estará la Alemania nazi. Si no tal vez como la conocimos, pero sí con los mismos propósitos, con la misma doctrina, con el mismo pensamiento de destrucción del pueblo judío. Y otro aún no ha venido, en el tiempo de Juan no había aparecido. Eso apareció en la época moderna. Y cuando venga, y ya vino, es necesario que duró breve tiempo, finales de 1930 hasta 1945. Esta posición no se había tomado en cuenta. Ahora se está tomando en cuenta. El Imperio Romano llegó a conquistar a los nazis, a los alemanes. Todo lo que es Europa lo conquistó el Imperio Romano. Y tuvieron 1000 años de gobierno. ¿Cuál era el propósito de Adolf Hitler? Restaurar el Imperio Romano, lo que él llamó el Tercer Reich. Es decir, eso fue una sombra. Pero cuando nosotros vemos la cantidad de muertos judíos
perseguidos judíos, comparándolo con las naciones que nombran la historia, es decir, Egipto, Asiria, Roma, se quedaron en pañales con la muerte que ejerció En breve tiempo, en breve tiempo. Pero en el futuro, el imperio del anticristo restituirá toda esa doctrina y gobernará, justamente restaurará el imperio romano, es decir, Europa. ¿Qué nación le va a poder hacer? Se cree que entre el Medio Oriente y alguna Europa que gobernaba. De hecho, en el simbolismo bíblico, Roma representa a Europa. Roma representa a Europa. Y esto se está cocinando, hermano. Usted no ve la indolencia, y eso que nosotros nada más conocemos esto. Yo, por la misericordia de Dios, hemos conocido Italia, hemos conocido, por supuesto, España, Alemania, y Alemania es terrible. Aquí, cuando algunas iglesias se congregaron en el estadio metropolitano, la mayoría de los noticieros españoles comenzaron a hacer programas en contra del crecimiento de la iglesia evangélica en España. Pero ahora tienen, no sé si en Sevilla, una parte aquí de España, no estoy claro si es Barcelona, si es Sevilla, donde tienen ahora, tienen un terreno para construir una nueva mezquita. Y entonces el mismo pregado romano dice, no hay problema porque tenemos libertad de religión. Tienen libertad de religión para el paganismo, pero para nosotros, que lo que profesamos es la palabra de Dios, ya se está incubando la persecución. Ahora, ¿qué pasará con los hermanos que no quieren asistir a los cultos, que no quieren oír los estudios, que no quieren prepararse? Los venezolanos se pondrían las manos en la cabeza, pero eso existe acá. el único país que tiene una estatua a la mercadillo. Entonces, se está preparando el terreno. Ahora nosotros, ¿Usted cree que pareciera que no nos estamos damos grabando cuenta? por ahí, pero usted cree que todos esos incendios son cosas buenas? Yo estaba pensando en eso. Pero estos incendios son cosas buenas. Pero hay un morro porque no ha habido ese calor como ha habido antes. Y ha habido un incendio de toda la gente. Y no ha habido ese calor. Aquí había el mismo calor que y no ha habido ese calor ya. No ha habido ese calor para hacerlo. Ese incendio. Ya antes había un momento aquí de calor intenso, pero aquí no había mucho incendio. Sí, es un incendio Y cada provocado. un día está fresco, un día esto. Y eso ha sido un desastre. Porque la maldad va en aumento. Dice el versículo 11, la bestia que era y no es también el octavo. Ese es el imperio romano. La bestia que era no es y será resucitada, por así decirlo. En el versículo 12, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, juntamente con el anticristo. Y, por supuesto, su imperio. Dice el 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Claro, las naciones ofrendarán su soberanía, su poder político, su poder militar, su poder económico al anticristo para que lo gobierne como que él fuese el Mesías. Y muchos. Por eso es que se llama la madre de la Gran Babilonia, la madre de la ramera, porque muchos estarán confundidos y creerán que eso es una religión verdadera y que habla a favor de Dios. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia a las naciones. El propósito que tienen es la destrucción de Israel, dirigidos por Satanás. Y sabemos que buscan la destrucción, Satanás busca la destrucción de Israel, porque si Israel no existe, Jesucristo no podría venir a gobernar desde Jerusalén. El propósito de su segunda venida, que es instalar literalmente el reino de Dios en su justicia
justicia, gobernando por 1000 años desde Jerusalén, no podría ser. Pero Satanás se equivoca y las naciones se equivocan. Sí, los judíos sefardíes, en el tiempo en que Cristóbal Colón sale al descubrimiento de América, por allá en 1400, los judíos sefardíes, por orden de los reyes católicos de España, eran obligados a aceptar el catolicismo y a renunciar a su fe judía. Y quienes no lo aceptaban, muchos fueron a la muerte, muchos fueron quemados, otros fueron crucificados. Y los que más o menos tuvieron suerte fueron a la cárcel. Dice que hay muchos apellidos que son como camuflados para guardar a esa gente. Para guardar, sí. Entonces, eso lo hizo la Inquisición, lamentablemente romana, católica romana. Yo no le digo la Santa Inquisición porque de Santa no tiene nada. Sí. Gloria a Dios. Sí, la historia nos enseña cómo todas estas cosas han venido sucediendo. Entonces dice el versículo 13, estos tienen el mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ahora bien, el fin último del imperio del anticristo es tratar de derrotar a nuestro Señor Jesucristo. Dice el 14, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Fíjense, esos son títulos: llamados, elegidos y fieles. Gloria a Dios. Dice el 15, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, esa gran ramera, esa gran Babilonia, madre de la ramera, esa gran prostitución religiosa, vuelvo a decir que sentarse sobre naciones quiere decir que ejercía o ejercerá, autoridad sobre esas naciones que no tienen en su agenda a nuestro Señor Jesucristo. Más me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Es decir, en el primer momento, la ramera se sienta sobre el imperio del anticristo, ejerce autoridad. El anticristo la usa a esa componente religiosa, cabalga sobre ella, y una vez que él se proyecta en su imperio mundial, la desecha porque es una prostituta, es una ramera. Y eso es lo que pasa. Simplemente se benefician los hombres de ella, obtienen un precio y luego la desechan. Dice el versículo 16, y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es decir, ese imperio del anticristo la desechará a esta asociación religiosa falsa. Eso será lo que coseche su destrucción y será expuesta públicamente. El 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él hizo, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es decir, esa confederación de naciones habrá una ciudad que aún hoy actualmente ejerce autoridad sobre los reyes de la tierra. Los gobernantes van a esa ciudad, le rinden pleitesía, se arrodillan delante del prelado, le besan el anillo, piden su indulgencia. El imperio medio está gobernando. Eso es parte de esa gran Babilonia, como
con asiento en una ciudad y esa ciudad es Roma. No hay que esconder la verdad. Correspondía, Dios le bendiga, Dios le guarde.